Damas y caballeros marcionitas, les doy la bienvenida. Prepárense para que los instruya el verdadero Padre de Jesús, o más bien, su Maestro. El Maestro justo en persona, digamos. Hoy vamos a hablar de Marción con el Dr. M. David Litua. Es todo un privilegio que ustedes estén presentes. Solo los miembros exclusivos van a escuchar al Dr. Litua analizar a Marción. Les va a dar tanta curiosidad que van a querer leer su libro de principio a fin. Les agradezco a todos por hacer posible esta entrevista y promover todo lo que hacemos aquí. Muchas gracias por tu apoyo, Derek. Sabes que me encanta hablar sobre Marción. A mí también. Estoy emocionado porque tengo muchas preguntas, hay tanto por descubrir. Y esto nos va a despertar la curiosidad para aprender más con tu libro. Exacto. Y sí, cualquier pregunta, con gusto la respondo al final. Este es el número 14 de mi serie Found Christianities, el capítulo 14 de mi libro, por si quieren revisar todas las notas a pie de página. Como dijo Derek, ahorita nada más les voy a dar una probadita. Empecemos con un resumen sobre Marción. Es un teólogo del cristianismo primitivo muy importante. Todo mundo debería conocer a Marción. Está en su apogeo. Nació alrededor del año 80, pero su auge fue entre el 120 y el 160. Es un cristiano de tercera generación. Nació en Ponto, que está al norte de Turquía, al sur del Mar Negro. Y tiene esta teología, que no es originalmente suya, pero definitivamente es muy importante y muy útil para reflexionar hoy en día. Y es que, para Marción, Dios solo puede ser bueno. Si él o tú escuchaban que Dios mataba a un montón de gente, o los torturaba con fuego, o los condenaba a tortura eterna, entonces ese no era Dios. Obviamente, cuando Marción se topó con las escrituras judías, que no sabemos cuándo pasó, él simplemente asumió que el Dios de Judea, el que hace todas estas cosas, castigar y enviar el diluvio y evitar que Adán y Eva obtengan el conocimiento del fruto del árbol del conocimiento, él básicamente asume que efectivamente este ser existe y es a quien Marción se refiere como el Cosmocrator, y se le ha delegado el control sobre el mundo. Él se refiere a sí mismo como Dios, pero en realidad no es un Dios, porque el verdadero Dios está más allá de este mundo, y fue Él quien envió a Jesucristo. De hecho, el Dios de Judea es malvado. Marción llegó a esta conclusión citando este pasaje que aparece en su Evangelio y también aparece en los Evangelios canónicos. Jesús dijo, al árbol se le conoce por sus frutos. Marción hace mucho hincapié en este punto. Decía algo así como, oigan, todos sabemos bien cómo es el carácter de una persona por sus actos. Las acciones dicen mucho sobre el carácter de alguien en particular. No importa si es un ser humano, un ángel o un dios. Y el Dios de Judea en Isaías dice, yo soy el hacedor de males. Y en el griego, se traduce como que tison kaká, que él es el creador de los males. Marción intuye que tenemos que concluir que este ser tiene un carácter malvado, porque lo conocemos por sus frutos. Y este es un principio que Jesús mismo nos enseñó. Es todo un proceso de racionalización. No es nada más que odia al Dios de Judea porque odia a los judíos. De hecho, parece ser que tenía buena relación con los judíos. Entonces, no le crean a la gente que dice que Marción estaba en contra de los judíos. Eso no es cierto. Él está en contra de la deidad de Judea por una muy buena razón, porque la deidad de Judea hace muchas cosas malas. Y si quieren aprender más sobre el tema, chequen mi libro The Evil Creator, que está en mi página de Amazon. Seguro ya se lo saben muy bien, por todos los videos que hemos hecho. Bueno, sigamos con Marción. Si revisamos la visión marcionita de Cristo, invariablemente nos topamos con mucha información falsa, porque la información falsa abunda. Los heresiólogos que lo atacaron afirmaron montones de falsedades. Y a veces, incluso en la academia, pero especialmente en Internet, estas falsedades las repiten como si fueran hechos indiscutibles.
El hecho es que Marción tenía un evangelio, y ahora nos vamos a enfocar en este documento. Se parecía al Evangelio de Marcos porque carece del relato de la Natividad. Así nada más, comenzaba con su ministerio en Galilea. Basándose en esto, los heresiólogos afirmaban que Marción negaba el nacimiento de Jesús. Pero ese no es el caso. Marción creía que Jesús era un hombre de carne y hueso, igual que cualquier cristiano en el mundo antiguo. Todavía no existían los miticistas. Marción creía que Jesús fue un hombre, pero su versión del Evangelio carecía del relato de la Natividad. No tiene nada de sospechoso. Marcos no tiene un relato de la Natividad. Juan técnicamente tampoco tiene un relato de la Natividad. No hay de qué sorprenderse. Para Marción, queda claro por su Evangelio que Jesús abiertamente quebranta la ley del Dios de Judea. Y siempre lo hace de manera deliberada, porque está en desacuerdo con la ley del Dios judío. Te vas a encontrar a Jesús constantemente violando el sábado y tocando leprosos. Además de irse de parranda, comiendo y bebiendo comidas prohibidas. Y ya sabes, diciendo que no es lo que entra en tu cuerpo lo que te hace impuro. Constantemente está corrigiendo la ley y constantemente está antagonizando a sus defensores. A Marción le queda muy claro que Jesús tiene una misión en la tierra. Y nada tiene que ver con cumplir la ley. Eso sería una locura. Sus acciones dejan claro que él viola la ley constantemente. Él viene a destruir la ley, a deslegitimarla y a mostrar que no es una forma de vida viable. Marción también creía que Jesús en verdad murió y resucitó. Él no cree que el Cristo sea una especie de aparición. De hecho, en el Evangelio de Marción, Jesús dice que no es un fantasma, y pide que le den un pedazo de pescado para que se lo coma. Y encontramos exactamente lo mismo en las ediciones modernas de Lucas. Marción también practicaba la Eucaristía. Él creía que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Muchas veces van a escuchar decir que Marción era un docequista. No hay que aceptar ese argumento, porque esa es una deformación heresiológica. Ahora, pasemos a su ética. Voy a ser muy breve, y nada más voy a decir que Marción era muy estricto. Tal vez ustedes sean partidarios de la teología de Marción, pero seguramente no les van a gustar algunos requisitos para ingresar a su iglesia. Para hacerse miembros de la iglesia de Marción tenían que hacer ciertas cosas. O más bien, tenían que renunciar a algunas cosas. Marción exigía a los miembros plenos que renunciaran al sexo y a la apropiación. Se pone muy complicado. Digo, yo creo que muy poca gente actualmente estaría dispuesta a renunciar a todo esto. Pero lo más interesante de Marción es que atrae a un buen número de personas dispuestas a hacerlo. Desconocemos la lógica detrás de esto, pero podemos adivinar o llegar a una conclusión informada sobre por qué Marción lo exigía. Antes que nada, hay que dejar claro que él permitía a cualquiera que se uniera a su iglesia. No había problema si estabas casado o si tenías relaciones sexuales, pero si querías ser miembro pleno tenías que volverte célibe. Parece ser que la lógica detrás de todo esto es que la procreación ayudaba a la labor del Creador. Como el Creador no es el Dios verdadero, así es como te rebelas contra el Creador, por lo menos con respecto a esto. Creemos que más o menos esta era la lógica de Marción. Desaprobaba el consumo de vino, res y puerco. Y obviamente, para los que eran miembros plenos, estaban prohibidos. Seguimos sin saber por qué, pero en el mundo antiguo era muy común pensar que para ser completamente puro, debías guardar una dieta donde no mataras animales. Pero eso no explica el vino. Resulta sorprendente que Marción rechazara el vino, porque en otras Eucaristías sí se utilizaba. Pero Marción fue tan estricto en este punto que celebraba únicamente una Eucaristía con agua. Por lo menos en la Eucaristía de Marción, solo se consumían pan y agua. Es un dato interesante. Creo que,
Por lo menos desde nuestra perspectiva moderna, Marción era, digamos, mucho más relajado al momento de permitirles a las mujeres bautizar. De hecho, la situación no ha cambiado. Actualmente, en la Iglesia Católica Romana, las mujeres no pueden bautizar. Las cosas no han cambiado desde el siglo II. Y sí, Marción era mucho más relajado en ese aspecto. Indudablemente, él era muchísimo más flexible con respecto a que las mujeres instruyeran. Una de las razones es que si todos eran célibes, o por lo menos los miembros plenos vivían en celibato, entonces el género no importaba tanto como en una iglesia tradicional. Porque siendo honestos, imponerle el celibato a los miembros de tu iglesia es una exigencia muy grande. Aquí ocurre un fenómeno muy interesante. Crea igualdad entre hombres y mujeres, porque así nadie puede usar su género para imponerse a los demás. Trátese de su hombría o cualquier otro tipo de prácticas sexuales. Se puede ver claramente que hay una actitud muy relajada con respecto al liderazgo femenino. Brevemente les comento sobre el Evangelio de Marción. Hay una sesión en vivo completa, pero les platico rápidamente. Marción tenía un evangelio al que llamaba el Evangelion, una versión primitiva de lo que ahora llamamos el Evangelio según Lucas. Pero en tiempos de Marción no se atribuye a Lucas. Asignarle a un autor a cada evangelio es una invención tardía. Marción lleva su Evangelion a Roma y, al parecer, alrededor del año 145, lo publica junto con una colección de 10 cartas paulinas. Así es como obtuvimos lo que algunos consideran el primer Nuevo Testamento. Un solo evangelio y cartas. Pero no es un canon de 4 evangelios. Es un canon de un solo evangelio, sin tomar en cuenta las cartas pastorales, que como todos saben, se consideran pseudoepigráficas. Falsamente se le atribuyen a Pablo. El Nuevo Testamento de Marción solo tiene 11 libros en contraposición al canon actual, que se forjó en el siglo IV, 250 años después de Marción. Tiene 27 libros y lo pueden comprar donde sea. Para Pablo, la idea de que hubiera 4 evangelios. Para Marción, la idea de que hubiera 4 evangelios era una tontería. Para cualquier lector de Pablo, queda claro que él se refiere a mi evangelio, insinuando que otros tienen sus propios evangelios, pero esos no son los evangelios verdaderos. Marción se apega a Pablo. Para él, solo había un evangelio, y la idea de que hubiera tantas versiones que se contradicen entre sí es, simplemente, no, así no funciona. Carece de toda lógica. Ahora, Marción creía firmemente que él seguía la lógica de Pablo al pie de la letra. Él insistía, todos ustedes saben que el Evangelio único de Pablo fue corrompido desde fechas muy tempranas. Que, de hecho, podemos rastrear esa corrupción hasta Gálatas. En Gálatas, Pablo se refiere a los que los afligen y que desean pervertir el Evangelio de Cristo. Y luego en el siguiente capítulo, él revela que en parte aquellos que afligen son los apóstoles, incluyendo a Santiago y su grupo, por no mencionar a Pedro. Y entonces, cuando Marción lee esto, como que une los puntos y concluye, bueno, pues la gente que pervirtió el Evangelio de Cristo son los mismísimos apóstoles. Están malinterpretando a Pablo y están obligando a la gente a seguir la ley judía. Obligando a los cristianos a seguir la ley judía. Es una locura. Es toda una deformación. Desde fechas muy tempranas ya existía esta deformación. Y los demás evangelios, que empiezan a circular a fines del primer siglo y principios del segundo, Marción los entiende como perversiones del evangelio paulino original. Porque si lees el evangelio de Mateo, y estoy seguro que Marción tuvo acceso al texto de Mateo, Jesús se para de cabeza por afirmar que es judío y que vino a cumplir la ley. Y, por lo menos para Marción, eso va en contra de la doctrina paulina. Por lo tanto, debe ser falso. Hay que hacer una aclaración muy importante. Marción nunca afirmó haber corregido o modificado lo que él consideraba deformaciones en su Evangelion, que podríamos llamar Lucas, o hasta Proto-Lucas, u otro evangelio.
Son los heresiólogos posteriores los que afirman que Marción, usando estas palabras, circuncidó o mutiló el texto de Lucas, eliminando el nacimiento virginal y todo lugar donde aparecen personajes o pasajes del Antiguo Testamento. Es una acusación totalmente falsa. Afortunadamente podemos reconstruir su Evangelion, y si te fijas, se conservan personajes y pasajes del Antiguo Testamento, no es que hayan desaparecido por completo. Les voy a poner como ejemplo el relato de la Transfiguración. En el Evangelion de Marción, todavía aparecen Moisés y Elías a cada lado de Cristo. Y esto confundió mucho a los heresiólogos porque no sabían qué pensar sobre este pasaje. ¿Por qué no los eliminó? Porque no sintió que hubiera necesidad de eliminarlos. Bueno, creo que podríamos hablar de este tema en específico por horas, pero vamos cerrándolo. Quiero agregar que hacia la muerte de Marción, por ahí del año 160, ya contaba con una red eclesiástica mundial. Tenía iglesias en Siria, en lo que actualmente es Turquía, en el norte de África, Egipto, Roma. Se podría decir que Roma era algo así como su cuartel general. Así que, obviamente, esto inquietaba mucho a la red católica primitiva y la tenía muy alerta con respecto a este giro tan inesperado en los eventos. Para ellos, en pocas palabras, Marción era el principal rival de la red católica primitiva. Hasta llegar a tiempos de Constantino, hubo una producción prolífica de tratados atacando a Marción. Parecía que su movimiento era imparable. Sus iglesias siguieron prosperando, incluso después de Constantino, hasta el siglo V. Había un obispo llamado Teodoreto, a mediados del siglo V, por los 400. Decía que podía ir a cualquier pueblo sirio, y todos eran marcionitas. Y en algún momento, se atreve a afirmar que convertía 1000 marcionitas en tal pueblo. Esto ocurrió por el año 425. Un legado extraordinariamente duradero. Se puede decir que Marción fue muy exitoso. Lo más sorprendente es que, aunque no haya conseguido nuevos miembros para su iglesia por procreación, convencía a la gente a que se le uniera. ¿Me explico? Es simplemente sorprendente. Piénsenlo. Fíjense en la iglesia actualmente. ¿Cómo es que produce más y más cristianos? Pues más que nada, por procreación. ¿Son las cristianas las que dan a luz a bebés cristianos? No es de sorprender que tus hijos sean cristianos, si esa es la fe en la que los educaste. Y aunque Marción convence a la gente que no tenga hijos, sigue consiguiendo nuevos miembros. Si lo piensas bien, eso es algo fuera de lo común. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a terminar con el PowerPoint. Muy sinceramente quiero agradecerle a todos mis Patreons por su apoyo. Es de mucha ayuda y lo aprecio. Derek, no sé si quieras agregar algo más. Estoy seguro que hubo muchas cosas que no quedaron del todo claras, pero no sé si quieras señalarlas. No es que no hayan quedado claras. Es que se necesita investigar más a fondo. Lo que pasa es que, si te hago una pregunta, vamos a tocar varias tangentes que seguramente ya abordas en tu libro, o al menos mencionas. Primero que nada, ojalá que la gente compre tu libro, porque Marción es un personaje muy interesante. Tengo una pregunta más o menos personal. Lo mencionaste antes, pero no tienes que extenderte si no quieres. ¿Crees que tu enfoque sobre Marción es probabilístico? No espero que me digas, sí, y así son las cosas, de manera dogmática. Eres un académico. Eso ya lo sé. ¿Pero crees que Marción está siendo sincero y que los heresiólogos inventaron cosas? Es decir, que la ortodoxia inventó la historia de que Marción es el malo. Pero en realidad, Marción solo volvió a fuentes que parece que tenían lo que él enseñaba. Y que él no manipuló ni hizo las cosas de las que lo acusaban los heresiólogos. Pues yo creo que es muy cierto que todo lo que dijeron los heresiólogos hay que tomarlo con cautela, si no es que muchísima cautela. Como académico, no tengo el más mínimo interés en convertir a Marción en un héroe. Lo considero un personaje importante, pero no creo que haya sido un héroe.
Él tenía una visión particular del Evangelio de Pablo y quería llevarla hasta sus últimas consecuencias. No es que la ideología que promovía no tuviera influencias externas, pero tampoco creo que estuviera siendo deshonesto. Vamos a hablar con mayor profundidad sobre esto, pero tenía en su posesión un evangelio. Lo consideraba la versión legítima. Él no quería engañar a nadie. Por el contrario, él creía que quienes produjeron y combinaron los otros evangelios eran quienes estaban engañando a los demás. Él sinceramente creía que los demás cristianos estaban engañando a la gente, pero que él tenía el evangelio verdadero, que además era un texto escrito. ¿Sospecho que él acomodaba las cosas a su conveniencia? Sin lugar a dudas. Digo, tenía una ideología y argumentos claros. Sí, creo firmemente que es un personaje histórico muy importante. Creo que está siendo sincero consigo mismo, y como cualquier ideólogo, va a tratar de convencerte con sus ideas. Pues, esa es mi opinión. Sí, claro. Solo tenía esa pregunta. Quiero comprar tu libro y leer sobre estos temas, y revisar todo el material. Les recomiendo mucho a todos los Patreons que estén viendo el video, que le hagan preguntas. También pueden comentar bajo esta publicación en particular. Creo que así es más fácil, porque así todos los demás pueden ver lo que escribieron. Y cuando el Dr. Litua tenga tiempo, les va a contestar y aportar algo. Aunque nada más les diga, espérense a comprar mi libro, porque ahí viene la respuesta. Es un hombre muy ocupado. Les quiero agradecer por suscribirse a su Patreon. En serio, es un gran apoyo. Y sirve muchísimo. Sirve de mucho para que académicos como él me den un espacio. O sea, que vengan a mi canal para presentar sus ideas al público en general. Porque, la verdad, es muchísimo trabajo, tiempo, esfuerzo y dolores de cabeza por todo lo que hay que leer. No quiero ni imaginarme todo lo que ha leído para aprender todo lo que sabe. Y tenemos la oportunidad de aprender de él por el precio de unas tazas de café al mes, mientras que hay personas que pagan y se endeudan con la universidad para poder tomar todos estos cursos. Pero nosotros tenemos acceso sin tantas barreras. En verdad, gracias, doctor Litua. No quería que eso último se me pasara. Te agradezco, Derek. Pero sí, es muy cierto. En serio, así son las cosas. Este es mi evangelio y no lo voy a endulzar. Gracias a todos.